que tenía que Sí, hacer. Bueno, para empezar sí, este tema, grabarlo y si nos hacen favor, entonces, silenciar todos los micrófonos. muy bien. Listo. Bueno, para empezar este tema, vamos a conjuntar las partes de las generalidades del ultrasonido con el algoritmo PART para que ustedes puedan hacer sus maniobras para optimizar su imagen y cómo podemos conjuntar todo esto para hacer una adecuada evaluación de los artefactos. Los artefactos ustedes van a estar valorando a lo largo de estos temas, también en el texto que el doctor Salvador les mandó, cómo estos artefactos pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos, los van a estar identificando y cómo poderlos evitar en el dado caso que nos estorben con nuestra imagen. Rubén. Sí. Bueno, como ustedes saben, el ultrasonido es un aparato que va a estar transmitiendo ondas de sonido como tal, una energía mecánica curva, la cual va a estar transmitida con una presión longitudinal en un medio. Y esto es una cuestión importante ya que no puede ser en un vacío. Entonces, las características de una onda van a ser las siguientes. Siempre tiene que tener una frecuencia, tiene que tener una amplitud. Por tal motivo lleva un ciclo y un ciclo se compone por una onda que tiene una compresión y una rarefacción y también va a estar medida en una longitud de nuestra onda. Entonces, hablábamos de que un ciclo nos comprende una compresión y una rarefacción. Por lo tanto, un ciclo es igual a un hertz. Esta es la medida en que nosotros vamos a estar midiendo todas estas ondas. La longitud de onda va a ser el periodo en el que se recorre una distancia y esto se puede repetir. Por lo tanto, se va a determinar la distancia que va a estar entre estos dos puntos del ultrasonido, como ven ustedes aquí en esta gráfica. Y es que en el medio nosotros también lo podemos ver directamente, hasta cuando un niño lanza una roca en un medio acuático y ustedes alcanzan a ver las características de esa onda y hasta dónde llega a transmitirse. Del mismo modo, estos equipos eso hacen, transmiten y reciben estas ondas y bajo el medio en el que están compartiendo esas ondas a través de un equipo. Ok, entonces, como vemos en esta gráfica, vemos aquí cómo se conforma un ciclo. Por supuesto que esto va a estar variando, pero va a ser la diferencia entre la parte más alta que vemos en nuestro diagrama aquí en esta imagen y la parte más angosta. Las características de este ciclo van a ser muy importantes, sobre todo al momento de que estas ondas penetran en los tejidos. Por supuesto que la frecuencia también es importante porque la frecuencia nos va a decir el número de ciclos que se van a estar realizando por segundo, ¿sí? Por lo tanto, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Muy bien. Aquí hay otras cuestiones que no se han hablado. Por ejemplo, la amplitud va a ser la altura de esta onda que nosotros estábamos viendo en esta imagen anterior y el desplazamiento máximo que va a tener una partícula en cierta distancia, que generalmente esto lo vamos a estar midiendo en metros o en algunos libros ustedes van a ver que lo expresan en metros. También hablábamos de que la energía que se proporciona por parte del equipo o del medio donde se impulsa esta onda va a ser proporcional al cuadrado de la amplitud de la misma. Ahora, vamos a intentar entender cómo funcionan los transductores y nuestro equipo. Del mismo modo que nosotros nos comunicamos, nosotros hablamos y otra persona escucha y de este modo se realiza una comunicación constante. Dos personas hablando definitivamente no van a poder llegar a ningún acuerdo, a ninguna comunicación. Por tal motivo, esa es la función de nuestro transductor. Va a estar mandando ciertas ondas o ciertos ciclos de onda a cierta velocidad y siempre va a existir del otro lado un cristal que lo va a estar recibiendo y como tal lo va a estar transmitiendo a su pantalla.
¿Cómo es que funciona este transductor? Este transductor, bueno, ahorita ya en el medio ya podemos encontrar que se encuentran ya de diversos cristales, pero la mayoría de estos transductores, como nosotros vemos en la pantalla, vamos a ver que estos van a transmitir una onda. Dentro tienen unos pequeños cristales piezoeléctricos que se van a encargar de emitir estas ondas y a su vez de recibirlas y comunicarlas directamente con el equipo. Dependiendo del tipo de la longitud de la onda, de la frecuencia con la que esta onda se mande, va a ser la imagen que ustedes van a recibir, porque va a depender de qué tanta penetración van a tener. Entonces, una onda que realmente tenga una alta frecuencia difícilmente va a poder penetrar a gran profundidad. Por lo tanto, es la característica que nos dan los transductores lineales. A mayor velocidad, menor profundidad, y por lo tanto nos va a dar una imagen muy definida, muy clara, pero desafortunadamente con poca profundidad. Esto es prácticamente el transductor que nosotros más utilizamos en el medio, sobre todo aquellos que trabajamos más con adultos. Hay que recordar que también es importante identificar el transductor ideal para el procedimiento que necesito y para el paciente que tengo delante de mí. En el caso de un transductor convexo, estos transductores van a mandar una onda en un mayor ángulo todavía y por lo tanto van a tener una longitud de onda menor, pero una mayor penetración, como lo vemos en el cuadro superior derecho de la pantalla. Sí, estas características también se ven muy claras, sobre todo en el modo en el que se reciben las imágenes por parte de la pantalla. La misma pantalla nos dice la dirección de la onda que está teniendo y el ángulo que nosotros podemos ver a los lados. ¿Cómo lo vemos aquí en esta parte? Y como lo vemos aquí en esta parte. Esto es parte de un transductor sectorial y en los equipos de rutina que nosotros podemos ver en el hospital, seguramente nosotros tenemos que hacer una selección adecuada de los hertz que nosotros necesitamos para poder elegir el procedimiento y el transductor adecuado, pero en otros equipos ya un poquito más sofisticados, ustedes solamente con seleccionar el tipo de procedimiento o del tipo de evaluación que ustedes van a hacer, como lo vemos en el Butterfly, el mismo sistema les elige el transductor. Entonces, todo esto se va haciendo más sencillo para acercar toda esta información a nuestro paciente. Un momento nada más, voy a quitar esta función. Ok. Entonces, hablábamos de a mayor frecuencia, menor profundidad. Mayor frecuencia, menor definición. Entonces, esto se refiere sobre todo a las características de los megahertz que yo estoy mandando. ¿Qué quiere decir? A la característica de la onda que yo voy a estar mandando para que esto interfiera con la calidad de los tejidos y de la profundidad de los mismos. Ustedes en el medio se van a encontrar todo tipo de transductores convexos para todo tipo de procedimientos, incluyendo pediátricos y adultos. Casi siempre recomendamos el palo de hockey, que es un transductor lineal adecuado para pacientes pequeños o pacientes muy delgados, donde a veces nos acorta también el campo donde nosotros podemos trabajar. Las imágenes van a ser el resultado de tres factores importantes que nosotros vamos a estar viendo. Por un lado es la calidad del tejido que nosotros vamos a estar examinando, ¿sí? Por otro lado, va a ser las características de la onda, que estos vayan a estar penetrando en los tejidos. Y por último, la absorción que van a tener estos tejidos en estas ondas. ¿Sí? Por lo tanto, los principales factores que vamos a nosotros observar en relación con estas ondas del sonido son, vamos a ver fenómenos de absorción, fenómenos de reflexión
o fenómenos de atenuación. Uno, todos estos dependen de las características que nosotros vemos, el ángulo en que nosotros colocamos también nuestro transductor y, por supuesto, las características del tejido. Vamos a encontrar tejidos que van a tener una gran absorción, como lo puede ser hueso. Vamos a tener tejidos que van a crear una gran reflexión. Y tejidos que van a tener una gran atenuación. Este efecto es el sumativo de la absorción y de la refracción de esta onda de ultrasonido. Cuando un ultrasonido se encuentra con una interfase de dos tejidos diferentes, aquí también va a actuar la acústica y la impedancia de esta energía que se va a reflejar de regreso al transductor. Cuando el tamaño de los objetos que nosotros estamos viendo es más grande que la onda de ultrasonido, la superficie puede que no sea suave y por lo tanto en su regreso se van a ir perdiendo algunas ondas o se pueden estar yendo hacia múltiples direcciones, como nosotros lo vemos en este pequeño diagrama del lado izquierdo. ¿Sí? Nosotros podemos ver que la onda se vaya en una sola dirección. Puede ser que dependiendo de las características del paciente, esta onda llegue, choque y se vaya hacia diferentes, o que definitivamente haga un fenómeno con menor amplitud donde esta onda se dispersa por todos lados. Ok. Bueno, en este video es prácticamente esta parte que nosotros habíamos comentado, donde el transductor va mandando estas ondas y poco a poco van a ir penetrando a lo largo de los tejidos y en esa misma dirección se van a ir regresando. Por supuesto que los diferentes fenómenos de absorción van a existir justo en este momento. Van a existir periodos donde parte de esta onda llegue, choque y se regrese antes de tiempo de las otras ondas, y ahí es cuando se pueden empezar a generar artefactos que más adelante vamos a platicar de ellos, o puede pasar que simplemente llegue, choque y se regrese. Depende mucho de estos fenómenos que hablábamos de reflexión, absorción y atenuación. Otra cuestión que hablábamos que era muy importante era el ángulo de incidencia con el que ustedes lo colocan en el tejido que ustedes van a valorar. El ángulo de incidencia a 90 grados de todo eco va a ocasionar que esto regrese inmediatamente, pero cuando ustedes cambian el ángulo de incidencia, de repente se pueden observar algunos artefactos. Es por eso que a veces cuando nosotros hacemos un poquito de tilting, podemos explicar mejor cómo es que a veces algunos de estos artefactos simplemente desaparecen. O, por ejemplo, cuando también nosotros perdemos las características de la aguja y en ese momento no lo podemos observar de la manera más adecuada. Ahora, tenemos que ponerle nombre a las características que nosotros estamos observando. Sabemos que las señales de este eco van a regresar a los cristales y van a producir esta energía eléctrica, como ya lo había hablado varias veces, y esto se convierte como en una especie de imagen que puede estar pixeleada, aunque ahora con los grandes equipos la verdad es que ni siquiera se llega a ver tan pixeleada como antes lo observábamos, y por lo tanto esto se va a representar en una escala de grises, como lo vemos aquí. Lo vamos a nombrar hipoecoico, ecoico o anecoico, acorde a las escalas de grises que nosotros vayamos observando, o de las escalas de, pues bueno, negro si ese fuera el caso. Me va a regresar un poquito porque me gustaría platicar antes de esto un poquito de las ganancias y de la botonería que ustedes se pueden encontrar en sus equipos. Normalmente en un equipo grande hay dos cosas muy importantes que tenemos que identificar. Una de ellas es identificar el modo en que yo voy a estar utilizando mi equipo. Van a ver que tenemos el modo 2D, bueno, algunos equipos lo llaman 2B, el modo M, por ejemplo, que nos ayuda a identificar todo tipo de movimiento en las estructuras, y identificar también la parte para medir.
Si se fijan, este es más o menos el acomodo que vienen casi todos. Casi siempre en los bordes laterales vamos a encontrar dónde se encuentran las ganancias y vamos a alcanzar a identificar dónde se encuentran también los controles para poder estar midiendo las velocidades, como lo puede ser el Doppler color, Doppler pulsar o Doppler continuo. Y por otro lado, siempre vamos a encontrar la imagen para poder congelar nuestra imagen, realizar mediciones y poder hacer una evaluación un poquito más adecuada. Ahora, las ganancias pueden ser nuestras amigas o nuestras enemigas. Depende de nosotros adaptarlas a lo que nosotros necesitamos. Las ganancias, por ejemplo, en estos equipos que ahorita están tan de moda como es el Gorilla, ustedes las pueden ajustar. Generalmente se encuentra con la función de ganancias, la compensación de tiempo ganancias, donde el software de su máquina va a compensar la velocidad de la onda para ajustar todas estas escalas de grises. Lo normal debería de ser que nuestra imagen se encontrara entre 40 y 80% de ganancias. Cuando nosotros superamos esos rangos, generalmente vamos a encontrarnos con imágenes que llegan a ser o muy oscuras o muy claras. Y esto, por supuesto, puede generar más posibilidad de que ustedes se encuentren con artefactos. Entonces, hay que estar siempre vigilando que las ganancias generales se encuentren por debajo de estos rangos, que son entre 40 y 80%. Bueno, ahora, otra parte que tenemos que hablar es de la parte de los ángulos de incidencia, donde nosotros tenemos que estar alineando nuestra aguja con nuestro transductor. Primero que nada, tenemos que dejar en claro dos términos que yo estoy segura, como he visto en el chat, que ya se manejan perfectamente. En plano y fuera de plano se refiere a términos donde están a las alineaciones con su transductor. Como pueden ver en la imagen derecha superior, hay una persona con un transductor y está alineando en plano totalmente su aguja. Y esto quiere decir que están buscando que durante su procedimiento se vea a lo largo del camino toda su aguja. Y fuera del plano es cuando nosotros colocamos nuestra aguja justo a la mitad y solo alcanzamos a ver un punto que va atravesando las diferentes estructuras o los diferentes planos. ¿Cómo podemos perder esto? Y que a veces esto ha llevado a que la tecnología con las agujas, incluso con los pueden ajustar la parte de la punta de nuestra aguja, y es que más de alguna vez nos llegaba a pasar que la punta de nuestra aguja no era observada en la pantalla. Entonces, ante estas características propias de los fenómenos de pérdida de la función del ángulo de incidencia, pues hacíamos que esta punta le colocaran algún indicador, como lo vemos en las usamos para anestesia regional. Además de ser unas agujas con punta roma, les colocan marcadores especiales para que ustedes siempre puedan ver la punta de su aguja, que era una de las partes que a veces llamaba la atención. Ustedes parecían estar en plano y de repente el paciente ya les refería parestesia y volteaban a su pantalla y parecía que todavía no estábamos cerca del nervio. Entonces, esta era una de las cuestiones que alcanzábamos a ver. Hay que recordar que el plano donde colocamos nuestro transductor no siempre es totalmente liso, sobre todo en estructuras pues cilíndricas, puede llegar a pasar muchísimo esto en abordajes, por ejemplo, en cuello. Entonces, este ángulo de incidencia es muy importante para que también ustedes se apoyen con los diferentes softwares que existen, tanto en los sistemas que ustedes estén utilizando con el equipo, como por parte de las agujas que existen en el medio, que de eso ya platicaremos más adelante. Entonces, vamos a platicar ahora de un poquito de los diferentes artefactos que nosotros podemos encontrar. Ahora, vamos a encontrar diferentes tipos de artefactos, entre ellos aquellos que corresponden o a atenuación
o a aquellos que son por absorción o aquellos artefactos que corresponden a reverberancia. El artefacto por reverberancia es uno de los más comunes y que incluso lo hemos utilizado también para estudiar bastante pulmón. Pareciera que a veces es un artefacto que llega a estorbar, pero en su momento también nos ayuda para hacer diagnóstico. Esto es un fenómeno acústico donde el sonido llega a choque y empieza a producir diferentes ondas de repetición. Por eso es que vemos estas pequeñas imágenes por debajo de la costilla que van regresando nuevamente y van chocando en este espacio. Si se fijan en esta imagen, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Estas imágenes van chocando una y otra vez de manera repetida y una característica es que pareciera que lo están haciendo incluso a la misma distancia. Esto también se puede observar, por ejemplo, como un fenómeno reflector que a veces observamos sobre alguna pared aórtica o incluso sobre el mismo diafragma. El primero que se produce es el más intenso, como lo vemos aquí arriba, y los demás se van a ir disminuyendo en cuanto a intensidad. Vamos a observar también otro tipo de reverberaciones, por ejemplo, como en esto. Como les decía, el primero casi siempre va a ser un poquito más intenso y conforme se va a ir repitiendo este efecto, se van a ir disminuyendo. Y está también otro que casi siempre lo van a observar ustedes. También le decíamos de cola de cometa, que casi siempre lo observamos con la posición de nuestra aguja. Es un artefacto como tal de reverberancia. Bueno, esto ya lo habíamos observado. Y bueno, estas son las características también desde otro equipo totalmente diferente de cómo un mal ajuste de ganancias nos puede hacer perder diferentes características de los tejidos que nosotros queremos observar o sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, es una cuestión de estarse familiarizando con el equipo y de estar haciendo diferentes maniobras para que esto mejore. También hay otro fenómeno muy importante que se llama, otro fenómeno acústico muy importante que se llama de reverberancia. Generalmente lo vamos a alcanzar a observar sobre todo en el bloqueo femoral, es en uno de los bloqueos que más está reportado que se observa. Es un modo donde parte del tejido, de repente, cuando ustedes están haciendo su exploración, pareciera que deja de existir. Y este fenómeno de anisotropía es un artefacto prácticamente de resolución. Son estructuras que de repente dejan de ser vistas y tiene que ver también con el ángulo de incidencia. Generalmente esto solamente se refiere, solamente se corrige haciendo una nueva alineación o un poquito de tilting con su transductor, pero es importante que lo sepan por si de repente están empezando a hacer sus escaneos, sobre todo a nivel femoral, que es donde más se refiere que pasa, hacer ese movimiento ligero con su transductor les va a ayudar a localizar las estructuras y no es porque el paciente tenga alguna anomalía, casi siempre está relacionado con ese artefacto de resolución. Entonces, los artefactos de resolución es generalmente por un sistema que ya viene con la máquina. Se supone que están ya con su software programado. Hay otro artefacto, el artefacto de reforzamiento posterior, que casi siempre lo alcanzamos a ver con tejidos más gruesos, y el artefacto de atenuación. Ahora, hay más artefactos de los cuales seguramente esta sesión no nos va a dar chance de platicar, pero de todos modos en un texto que le mandé al doctor Vilchis vienen explicados claramente de cómo funcionan cada uno de ellos y en los cuales vamos a estar mandando de repente imágenes para que ustedes alcancen a identificar cuáles son unos y que entiendan por qué se forman y de ese modo también les ayude a resolverlos, identificarlos o simplemente pasarlos si es que ustedes los llegan a encontrar durante sus escaneos. Tenemos que también encontrar las técnicas para optimizar la imagen, aquellas imágenes que no dependen del equipo, sino de lo que yo puedo hacer.
Una de ellas es presión. La presión con la que yo coloco mi transductor también puede ser amiga o enemiga. Demasiada presión incluso puede hacer que algunos vasos o estructuras desaparezcan. A veces hay que relajar un poquito la presión o a veces es necesaria esa presión para poder identificar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bastante panículo adiposo. Eso a veces les puede ayudar para que observen mejor las estructuras. La alineación, que se refiere a la alineación que ustedes van a tener de su transductor con el objetivo, y si van a trabajar en ese momento o hacer un procedimiento, que esa misma alineación se mantenga con su transductor. La rotación que ustedes tienen que hacer de repente para poder ajustar un poquito mejor el objetivo sobre el cual van a estar trabajando, y el tilt-link, que se refiere al pequeño muñequeo que a veces tienen que hacer para identificar si la imagen que ustedes están teniendo tiene algún tipo de artefacto o no, y que eso les mejore un poquito la imagen. Otra cuestión que ustedes también pueden ayudarse para mejorar es utilizar los botones de zoom, o disminuir la profundidad para que la pantalla sea más grande, sea más visible y las estructuras sean todavía más fáciles de reconocer. Otras funciones que tiene también su transductor, o la mayoría de los equipos, es el efecto Doppler, el efecto Doppler como tal, que la verdad es una herramienta indispensable en todo procedimiento. Uno, porque nos ayuda a identificar estructuras vasculares que van a presenciar movimiento, y por otro lado también nos ayuda para identificar la dirección del flujo. Por supuesto, ya muchos de ellos nos ayudan a identificar no nada más la dirección de ese flujo, sino la velocidad a la que se va a encontrar este flujo, y con la que se encuentra o se refleja conforme se acerca o se aleja este transductor. Y esto nosotros lo podemos observar en un efecto tan claro como cuando ustedes están parados y alcanzan a identificar el sonido de un auto, y pueden simplemente por el sonido alcanzar a identificar la distancia, si se acerca o si se aleja ese auto. Entonces, otro modo que nosotros también vamos a empezar a identificar es el modo M, y esto nos va a ayudar a identificar el movimiento de las estructuras, pero de ese ya vamos a platicar un poquito más adelante, porque me interesa platicar un poquito más sobre lo que es el efecto Doppler y cómo nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. Ahora, el efecto Doppler nos va a ayudar a identificar tanto el flujo venoso como el flujo arterial. Si se fijan en esta imagen, tenemos la idea o tenemos nosotros la concepción de que el flujo arterial siempre va a ser rojo, el flujo venoso siempre va a ser azul, y por lo tanto, cuando yo veo rojo y azul en una pantalla y le pongo Doppler color, voy a poder identificar cuál es arteria, cuál es vena. Esto no siempre va a ser cierto. La identificación del efecto Doppler como tal se refiere a aquella estructura que se está acercando y aquella estructura que se está alejando de mi transductor. Ya el resto lo voy a poder identificar mediante las características de las imágenes que yo vea, tanto en las gráficas como en la visualización 2D. Si se fijan en esta imagen, el flujo venoso en el espectro que nos regala la pantalla es continuo. Voy a pasar la siguiente diapositiva y van a observar el siguiente flujo. El flujo, si se fijan, tiene esta característica pulsátil. Esto nos ha ayudado bastante, sobre todo en aquellos pacientes que están a veces en falla y no alcanzamos a identificar, ya que a veces el tejido o los vasos del lecho venoso llegan a estar tan congestivos que su calibre llega a ser tan importante que puede llegar a confundir visualmente las características o parecer incluso hasta una arteria por la gran presión que pueden manejar en ese momento. Entonces, la utilización de este tipo de sistemas también nos ayuda para hacer una adecuada diferenciación entre estas dos. Ok, ahora. Voy a darles a conocer los nombres de cada uno de los Dopplers que vienen en su equipo y las características de las mismas, y me voy a regresar en un momento a las imágenes. Entonces, tenemos uno que se va a llamar Doppler tisular.
El Doppler tisular nos ayuda a filtrar las señales que son de alta velocidad y nos da solo velocidades, ¿no? Esto lo va a mostrar como en una especie de trazo. Por supuesto que los trazos son negativos aquellos que se alejan, positivos aquellos que se acercan. Y se va a mostrar en un espectro de picos que se van midiendo en ciertos puntos específicos donde yo vaya poniendo mi cursor. Tenemos el Power Doppler, lo trae también el Butterfly. Este llega a ser bastante útil porque simplemente nos dice aquí hay un flujo, no te dice dirección y tampoco te dice flujo. Por eso es que solamente se pinta en un solo color, pero llega a ser bastante útil para identificar si hay un vaso o no y nosotros nos queremos alejar de esa área para evitar alguna posibilidad de absorción sistémica del anestésico local. Esto, pues obviamente nos va a ayudar a detectar sobre todo el flujo, incluso en pequeños vasos, y no se ve afectado si mi ángulo de incidencia es a menos de 90 grados. El Doppler continuo, tiene un límite infinito de frecuencia, no tiene un límite donde nosotros debamos ajustar los parámetros de mi monitor. Va a medir todas las velocidades que se muestren a lo largo de la línea de muestra y sobre todo tiene la característica que nos da mediciones de velocidades incluso muy altas, sin presencia de un fenómeno de aliasing, pero llega a presentar un artefacto que se llama rango de antigüedad. ¿Sí? Si se fijan, así se ve un fenómeno de aliasing, alcanzan a ver cómo sobrepasa la medida que tiene, incluso parte de lo que sobra lo pone en la parte de abajo de la pantalla. Y el Doppler pulsado, su principal ventaja es que tiene la habilidad de medir la dirección y la velocidad en un punto exacto. Quiere decir que este método nos ayuda a dar un rango de especificidad. Su principal desventaja, pues definitivamente es la falta de exactitud cuando tenemos señales de velocidades altas, pero bueno, para eso también podemos utilizar otra herramienta. Y bueno, solo como tal quería mencionarles esto. La definición como tal del fenómeno de aliasing es la frecuencia solar que excede el máximo límite de frecuencia que tiene ya determinado el ultrasonido. Eso nosotros lo podemos modificar también en el equipo. Este límite de frecuencia se conoce como límite de Naismith y es igual a 1,5 de las presiones de repetición de pulso de frecuencia. Ok. Entonces, regresando a estas imágenes, la identificación como tal en el escaneo que hagan ustedes, sí debería de ir siempre y en todo momento acompañado de un pequeño rastreo, siempre utilizando el Doppler, ya sea Doppler color, Power Doppler, cualquiera de las funciones que ustedes tengan, ya que incluso pequeños vasos pueden ser observados y eso nos puede salvar de absorciones sistémicas de anestésicos local. En cuanto a las características de los diferentes artefactos, las platicaremos yo creo que más adelante. No sé qué usted opine, doctor Vilchis. Sí, claro que sí, más adelante los podemos ver. La idea es tener una introducción general, porque es amplio el tema y nos podemos extender mucho, pero ver el uso de la botonería, los principales artefactos con los que nos podemos topar y el tipo de maniobras que debemos de realizar para cualquier escaneo, porque esto aplica para todo, justo la que acabas de pasar. No sé si quieres todavía continuar con algo o tengo aquí yo el equipo y si estuvieran de acuerdo, en 2 minutos podemos simplemente repasar el part para hacer énfasis en ello. ¿Cómo es? Pues si tienes ahí el equipo, pues qué mejor que hacer ahorita una práctica, aprovechando que estamos en grabación para poder mostrar otro tipo de tablero. Esto es bien importante porque a la hora de encontrarnos con un nuevo equipo, de repente nos podemos quedar un poquito congelados y desaprovechar muchas de las funciones que tienen estos aparatos. De acuerdo, si quieres, mientras ponemos en la pantalla, Ajá. ¿alguien quiere opinar algo? De acuerdo a los equipos que tengan, la experiencia o cualquier duda con la doctora.
bueno, mientras están las preguntas, voy a cambiar para que compartirte la pantalla. ¿O puedes checar si tú puedes compartir pantalla? Déjame verlo. Ahí está. Está inhabilitada, me dice. Okay, déjame checar. Tienes que habilitar nuevamente, Alexis. Déjame checar un momentito. Ajá. Aquí tenemos una pregunta. A ver, aquí la tengo. Le dice el doctor Q que tiene un equipo Chison. Ajá. Que sí hay mucha diferencia con el Butterfly. Tú que tienes Butterfly. Bueno, la diferencia es que es muy fácil. Por supuesto que algunas de las diferencias que a mí en lo personal todavía sí me decepcionan es la parte donde con un equipo tradicional yo decido a qué paciente puedo ponerle Doppler y cuál Doppler. En este tipo de equipo solamente cuando pongo la función vascular me da la opción de Doppler. Entonces es una de las cuestiones que todavía me toca adaptarme, pero dentro del rango de diferencias, la verdad es que la cuestión práctica para poder hacer una evaluación rápida, que es prácticamente lo que todos los anestesiólogos queremos llegar a evaluar rápido a nuestro paciente o hacer mi procedimiento rápido, que la información que me esté brindando rápidamente el equipo yo la pueda utilizar. De acuerdo. Muchas gracias, Y creo Alexis. que con tu cámara podemos, se puede compartir, o Sí, no sé ¿verdad? si vayas a Sí, compartir también la pantalla. Ajá. Voy a abrir la cámara y ustedes me dicen cómo se Ajá. ve. Ok, voy a tratar de ponerlo acá hacia el transductor, digo, el equipo. Poner la cámara, ustedes me dicen si se alcanza a ver. No sé si darle más acercamiento. Es que ahí se ve muy alejada, ¿verdad? La pantalla. La pantalla se ve bien. Sí, bueno, tal vez no se logre ver bien las diferencias, pero lo que quisiera yo aquí resaltar es algo muy básico, que es el PART, y cada que hay oportunidad de platicarlo, yo insisto que el PART es el ABCD de la reanimación, pero en el caso del ultrasonido, si nosotros vamos a hacer un buen escaneo independientemente de la región que estemos buscando, esto nos va a llevar a un éxito. Si nosotros ya tenemos nuestro target en el centro de la pantalla y de repente nos volteamos a tomar la jeringa y perdimos el objetivo, nos tenemos que regresar nuevamente a la P. Es decir, no podemos estarnos saltando cada uno de los pasos, y esto con el fin de evitar que tengamos cada uno de los artefactos que nos mencionaba la doctora Alexis. Entonces, hay que recordar que esa mnemotecnia PART significan presión, alineación, rotación y tilt. El tilt es la inclinación del transductor y siempre hay que procurar que ese sea el orden. Entonces, voy a tratar aquí de escanear el brazo, simplemente para poder identificar esas partes. Explotar nuestro equipo y conocerlo en cuanto a su botonería y todas las características que nos puede brindar los diferentes equipos con los que contemos. Eso es básico. Verlo. Eso es básico para que no podamos. Perdón. Tienes otro equipo porque se escucha mucho eco.
Sí, es que había un ruido acá. Ya. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Ahí ¿verdad? Ya me está escucho bien. súper bien. Ok. Entonces, en cuanto a la obtención de las ganancias y la identificación de toda la botonería, cada equipo tendrá lo propio, pero hay partes en general de las cuales debemos de explotarlo. En primer lugar, de acuerdo al objetivo que nosotros vamos a bloquear, identificar si necesitamos un transductor lineal, un transductor convexo. La profundidad es básica, que no tengamos demasiada profundidad para un bloqueo superficial y resultará indispensable que identifiquemos la marca de nuestra marca, etcétera, pero identificarla también aquí en nuestro equipo, porque eso es en la pantalla. Si nosotros no tenemos esa referencia, al momento de estar bloqueando, pudiéramos introducir nuestra aguja por el lado contrario y no estar atentos por dónde está entrando la aguja. Independientemente de dónde coloquemos el punto, debemos de saber que este coincide. Aquí, por ejemplo, está del lado izquierdo de la pantalla y si nosotros vamos a colocar nuestro transductor en la superficie hacia ese lado, saber si lo tenemos hacia cefálico, hacia caudal, si es transversal, si está hacia medial o hacia lateral. Entonces, aquí donde lo colocamos, hacia lateral, es en donde podemos identificar del punto donde haríamos nuestra entrada. Conocer también, entonces, en la botonería, la referencia de las ganancias y la proximidad. Si hacemos referencia a lo que mencionábamos, ahí se alcanza, sí se ve. El primer punto sería la presión. Si nosotros ejercemos demasiada presión, vamos a alterar la imagen de nuestras estructuras y no la podríamos identificar adecuadamente. Si estamos tratando de buscar como referencia alguna estructura vascular, el hacer demasiada presión, por ejemplo, a un vaso sanguíneo venoso, se perdería. Y nosotros al momento de introducir la aguja pudiéramos tener una punción inadvertida y cuando nosotros quitemos esa presión, entonces haber puncionado ese vaso. Entonces, de igual manera, si el transductor no está teniendo la presión adecuada, como espero se alcance a ver ahí en la imagen, tener espacios libres van a crear una sombra que estará totalmente oscura y no vamos a identificar esa parte. Por lo tanto, habrá que cubrir toda la pantalla y por eso la importancia de elegir el transductor adecuado. Si tenemos un transductor convexo para una parte muy pequeña, tendremos muchas sombras y viceversa. Si queremos buscar un acceso en donde necesitamos una imagen amplia y utilizamos un transductor con una huella muy pequeña, pues no se podrá visualizar. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene una presión adecuada, se están visualizando las estructuras en una adecuada definición. Vamos a suponer que nuestro objetivo, vamos a centrarlo aquí, es alinearlo. Y ahí lo tendríamos en el centro de la imagen. Pongamos que este fuera nuestro objetivo. Entonces ya tenemos la presión adecuada. Lo vamos a alinear, es decir, centrarlo. Posteriormente, para evitar que la reflexión del haz del ultrasonido distorsione nuestra imagen, vamos a hacer una rotación. La rotación tiene estos movimientos. Entonces, presión, la alineación, centrarlo en nuestra pantalla, la rotación para hacer una adecuada alineación del haz del ultrasonido en nuestro objetivo y finalmente, si ya lo tenemos bien centrado, bien alineado, es hacer un pequeño tilt. El tilt nos va a dar las características para que se pueda definir de mucha mejor manera nuestro objetivo. Una vez que ya realizamos esos 4 pasos, y solo hasta que tenemos esos 4 pasos, el transductor se debe de mantener en esa posición y proceder al bloqueo.
Por lo tanto, para que nosotros podamos hacer de una manera eficaz nuestro bloqueo, debemos de tener todo preparado y a la mano en nuestra mesa de bloqueos. En primer lugar, el ultrasonido, y es una regla, siempre debe estar frente a nosotros para evitar movimientos bruscos y que nos van a hacer perder nuestra imagen. La vista siempre debe estar enfrente y entonces esos movimientos nos ayudarán a que el procedimiento del bloqueo sea mucho más sencillo. Antes de hacer el escaneo con el paciente, habiendo realizado ya la asepsia de la región, todas nuestras jeringas ya preparadas y tanto para infiltración como para hacer la punción final deben estar a la mano. Recordar que los bloqueos se deben de manipular con ambas manos, es decir, si somos diestros no significa que exclusivamente con nuestra mano derecha deberemos de tomar la aguja y bloquear. Dependiendo del lado del paciente y el acceso en el que vamos a realizar nuestro bloqueo, deberemos de acostumbrarnos a dominar ambas manos, porque es incómodo y resultaría poco efectivo el estar cruzando la mano para realizar una punción cuando lo estamos tomando con la otra mano, suponiendo que el lado izquierdo de nuestro paciente y nosotros estando en su cabecera, al ser diestros, imaginen que de este lado está la cabeza del paciente, aquí está el hombro y el brazo del paciente. Si nosotros somos diestros, entonces tomar el transductor de esta manera, tendríamos que meter la aguja por este lado. Entonces nos estaríamos cruzando. Y eso evidentemente resultaría muy incómodo y con una falla. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el transductor con nuestra mano derecha y puncionar con la mano izquierda por el lado lateral del paciente. Entonces, todos esos puntos que parecieran obvios son indispensables para que nosotros podamos hacer una buena identificación de nuestro objetivo y realizar de una manera segura y eficaz nuestros procedimientos. Aquí con la pantalla resulta un poco alejado para poder definir bien esas estructuras, pero espero que con esta ilustración pues haya quedado un poquito más claro lo que tratamos de explicarles. Alexis o doctores, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Puedes darle un poquito de zoom a los botones de tu equipo? Sí. Déjame verla. Ahí, déjame tratar de identificar una estructura. Ahí está muy cercano. ¿Lo quieres muy cerca? No, más bien quería mostrarle ¿Alejarlo? los botones característicos de tu equipo. Ah, ok. Ok, entonces voy a mover la cámara para ir señalando los botones. Espera. Déjame quitar el gel. Tú me dices si ahí se ve porque voy a mover la computadora y ahí me dice. Ahí está, perfecto. Bueno, cada equipo va a tener distribuidos sus botones de una manera característica, pero es bien común que las ganancias siempre las acomoden laterales, ¿sí? Dependiendo obviamente de la cantidad de funciones que les ofrezca el equipo, pero las ganancias siempre las van a encontrar laterales. Casi todos los Sonosite tienen la característica de que siempre acomodan sus botones de manera muy similar, entonces eso lo hace muy sencillo. Si se fijan, los botones para mover la profundidad se encuentran casi siempre cerca también de donde se encuentran las ganancias. Esto con el objetivo de que sea más sencillo recordar las características para optimizar una imagen, cómo acercarla, cómo agregarle las ganancias y cómo colocarle en la función que a lo mejor nosotros necesitamos. Siempre en la parte central vamos a encontrar lo que se conoce como el clipper o la bolita esta que es el señalador, donde a veces eso les ayuda para hacer algunas mediciones y ya en el dado caso necesario que ustedes quieran hacer algún cálculo, adelante. A partir de ahí ya pueden ustedes, una vez que colocan, que congelan su imagen, pueden hacer mediciones incluso circulares o dependiendo del caliper o las características que ustedes busquen. Y del lado derecho
siempre van a encontrar las funciones del tipo de modo que ustedes necesitan. Si necesitan modo Doppler, modo M o 2B. Entonces, Alexis, cuando... perdón, es que Dime, me dicen que no se ve la pantalla, ¿mande? porque digo, pero lo mío sí se ve, ¿no? No, Es yo, que yo te observo perfecto. No sé si aquí alguien nos quiera comentar si por algo no se comparte la imagen o la pantalla. Sí, sí se ve bien. sí, perfecto, discúlpame. Ok. Bueno, y el resto del teclado nos ayuda para hacer todas para también meterle datos al monitor y ya, dependiendo del tipo de estudio que ustedes estén haciendo, pues estará llenando los datos que se solicitan. Y por otro lado, una de las ventajas del equipo que tiene el doctor es que casi todas las imágenes que él pueda hacer las pueden guardar y mantener una base de datos constante de todos los procedimientos que él esté haciendo. Ujú. Aquí, obviamente, en examen eso resulta siempre bien importante, ponerle en el tipo de acuerdo a lo que vayamos a realizar, pues casi siempre son bloqueos nerviosos, pero dependiendo del equipo, pues también tendrá esa opción, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da para partes blandas, para partes vasculares, nervio, venoso, pulmón, y así, pues de acuerdo tanto al transductor como al equipo, y habrá que elegir la mejor de ellas para tener la mejor imagen. Habrá equipos también que de forma automática uno pueda moverle al botón y dar las ganancias en automático y después nosotros simplemente perfeccionarla, ¿no? En esta parte aquí, por ejemplo, en cuanto a la profundidad igual, de acuerdo al tipo de tejido, podemos aumentarlo, disminuirlo. De manera general, todos los equipos también tienen esta parte. Cuando la imagen se ve de manera general para resolución o en una imagen más penetrada, ¿no? En general es lo que tienen todos los La equipos. ventaja, la ventaja de los nuevos equipos es que con la optimización de los softwares, ellos de algún modo ya estipulan cuáles son los estudios que van a tener ciertas características y cuáles son las necesidades que tienen. De ese modo compensan los posibles artefactos y garantizan que al momento de que ustedes coloquen tal software, les ofrezcan todo lo que ustedes necesitarían para el escaneo con un mínimo de errores. Entonces, esta compensación que se espera con las ondas de ultrasonido que ustedes van a necesitar en el estudio ayuda bastante a la claridad de la imagen. Ya también va a depender de las características del tejido que ustedes estén trabajando. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. ¿Algún comentario, doctores, que quieran eh, agregar? Y o duda en base a lo que ya revisamos. El doctor Ciro nos está haciendo favor de acompañar y me gustaría también que nos auxiliara un poco al comentar algo. Doctor Ciro. Déjame le mando un mensajito porque él vi que se conectó desde hace Sí, aquí está presente. Qué bueno que nos acompaña. rato. Sí, sí, sí. Déjame le mando un mensajito, a lo mejor se medio desconectó. De los demás doctores que nos hacen favor de acompañar, ¿alguna duda, algo más que quieran aportar? Todo claro. A ver, voy a silenciar el micrófono y... No, Salvador. Hola, Aló. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Sí, gracias. aunque ya lo comentaron, yo sí quiero recalcar la importancia de que se haga el escaneo con color y posiblemente con Doppler pulsado en todas las estructuras que uno está evaluando, porque sucede que, por ejemplo, a nivel del plejo braquial supraclavicular, hay muchas arterias que están involucradas dentro del campo donde uno va a funcionar. Entonces, uno puede fácilmente acercarse con la aguja a uno de estos vasos, que pueden ser la arteria cervical transversa
puede ser la arteria tiroidea inferior o la arteria dorsoescapular que está metida en el plejo a nivel cuando uno hace el abordaje supraclavicular. Está entre el tronco medio y el tronco inferior generalmente. Hay veces que está entre el tronco superior y el tronco medio, pero es importante identificar las arterias en este punto porque los accidentes vasculares son muy peligrosos. Entonces, si es que el examen vascular es esencial, no es ni siquiera voluntario, es esencial en algunos abordajes en el plejo braquial, supraclavicular sobre todo, o sea, por encima de la clavícula, pero infraclavicular también. En cualquier sitio uno puede encontrar una arteria que la puede confundir fácilmente con un nervio. Entonces, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Justo eso es indispensable y creo que cabe precisamente cuando hay la duda, cuando uno está por adquirir algún equipo, ¿cuál recomendamos, verdad? Que dice, pues, ¿cuál crees que sea el mejor? Hay un dicho acá en México que a veces lo barato sale caro. Implican muchas situaciones, ¿verdad? Pero efectivamente, en el caso de un bloqueo supraclavicular y cualquier otra estructura, sabemos que todas las estructuras nerviosas vienen acompañadas, por supuesto, de estructuras vasculares. Entonces, si las características de nuestro equipo no nos están proporcionando esa ventaja, y más que agreguemos que algo, eso sí es algo grave, ¿no? Que nosotros no sepamos qué es lo que corre por esa estructura que nosotros estamos escaneando, es cuando ocurren los accidentes, ¿no? Entonces son varias cosas. En primer lugar, por supuesto, tener el conocimiento anatómico preciso de lo que estamos realizando. Saber cuáles son los efectos secundarios y las posibilidades de complicación, incluyendo, por supuesto, las funciones vasculares. Y el equipo, pues, nos ayudará a ello, ¿verdad? Pero si nosotros no sabemos que eso pasa por ahí, pues, aunque lo estemos viendo con el mejor equipo, lo vamos a dar por alto. Retomando el ejemplo que usted mencionaba, hoy precisamente en la mañana, un intento de un bloqueo supraclavicular, lo cambiamos por un acceso infraclavicular, puesto que estaban presentes precisamente las ramas de los vasos sanguíneos que mencionan. Entonces, para eso sirve el explotar el equipo y, por supuesto, tener el conocimiento de la anatomía. Sí, doctor, gracias. Adelante. Bueno, creo que dejando en claro esto, aquellos que veo que preguntan mucho sobre cuál sería el mejor equipo a adquirir, cuál les conviene más. A lo largo de todo el diplomado vamos a estar mostrando las características de cada uno de ellos. Yo les voy a estar compartiendo más imágenes del Butterfly para todos aquellos que tienen dudas también sobre ese equipo. Como todos tienen sus ventajas y sus desventajas, y ya será de acorde a las necesidades que ustedes vean. Pero como tal, creo que todos aquellos anestesiólogos que van a comprar un equipo, que están interesados, es importante que pregunten sobre la posibilidad de que su equipo venga con alguna función de Doppler, ¿sí? Aunque sea Power Doppler, por lo menos identificar que existe algo de flujo, idealmente que sea Doppler color, o cualquiera de estas funciones realmente es bastante esencial para que ustedes estén más seguros, para que sea un bloqueo de mayor seguridad y mayor calidad para su paciente. Y sobre todo, ahorita que ya conocen que existen todas estas funciones, pues siempre que vean estas funciones en el equipo, pues explotarlas. Las diversidad de las características anatómicas a veces en los pacientes llega a ser tan interesante que vale la pena pues aprovechar todo ese tiempo para revisarlo también ya viéndolo con el equipo. Mira, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice que compró un equipo económico y desea saber si ese equipo tiene algunas de las funciones que hemos comentado. Bueno, yo no sé responder si ese equipo lo tiene. Lo que quiero recalcar es que cuando el equipo que uno compre, lo más importante es leerse el manual. Conocer el equipo es lo más importante que tiene usted para poderlo usar, porque hay muchas funciones
que si uno no las conoce de antemano, cuando las va a utilizar y pretende utilizarlas, precisamente ahí es cuando no encuentra los botones. Todos los equipos son diferentes. Tú estabas comentando que el Sonosite tiene dentro de sus líneas de construcción de los equipos, casi todos vienen muy similares. Pero de un Sonosite a un TeraSonc y a un Philips, la construcción es absolutamente diferente. Y obviamente estos equipos de bajo costo que están saliendo ahora, pues tienen unas funciones que yo ni siquiera las conozco porque no he usado un aparato de esos. Pero el día que quiera usarlo, tengo que leerme el manual. Eso es lo más importante. Y obviamente saber para qué sirve cada uno de estos funciones que traen algunos equipos que pueden ser algunos muy básicos o algunos muy avanzados. Entonces, esa es una recomendación. Tienen que conocer su equipo. Yo he visto algunos de estos equipos que son por Wi-Fi. La primera generación, hasta donde yo había revisado, no tenía la opción de Doppler color, pero después sacaron una segunda generación donde ya incluyeron algo de Doppler. Tienen las funciones para ajustar de manera táctil las ganancias o incluso para hacerlo de manera automática. Y hasta donde sé solamente es un transductor lineal. Será cuestión de ver exactamente cuál es el equipo que tú adquiriste para explotar todas las características que tenga en el momento de que hagas tu escaneo y que la calidad de las imágenes que tú adquieras sean las mejores. Así es. Adelante, doctor López. Creo que quería comentar algo, ¿verdad? No, nada más. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. No, nada más que yo ya busqué aquí en México revisé los precios de todos y las características de todos y parece que el Eco 5, el Eco 6 es Doppler color, está accesible, las imágenes obviamente no se comparan con un Sonosite, pero son muy adecuadas junto con un modelo de Vino. Vino es español esa marca, que también parece que está con buenas imágenes y muy adecuado para nuestro trabajo, y el precio anda entre 130,000 a 170,000 dependiendo del proveedor. Es todo. Así es. Gracias, doctor. Sí, como mencionaba el doctor Ciro, indispensable, por supuesto, conocer el manual y explotar todas las funciones, porque efectivamente pues hay de todas las características, y mientras conjuntemos lo que mencionábamos, el conocimiento de la anatomía, la seguridad, tener presente todo lo que debemos de llevar a cabo para ello y explotar los beneficios de cada uno de los equipos, independientemente del costo de cada uno, por supuesto que nos será muy útil y podemos llegar a procedimientos con éxito. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro comentario? ¿Alguna otra duda? Para poder entonces grabar esto y compartirlo con el resto de los colegas. Evidentemente, si llega a haber algún otro comentario, duda, pues lo vamos a estar. Veo aquí que el doctor Leopoldo levantó la mano. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Saludos, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar. Hola, doctora, mucho gusto. Nada más quería preguntar, bueno, yo me compré un equipo que nada más tiene Doppler pulsado. ¿Sí me puede servir para bloqueos? Si no, pues para considerar comprar otro equipo. No, pues sí te puede servir. Si quieres, mándanos una foto más o menos para ver bien el modelo y ver las características. Si viene con Doppler pulsado, pues obviamente hay que conocer bien los límites de este tipo de Doppler, pero yo creo que podría sacarle bastante ventaja. Ok, doctora, perdón, muchas gracias. Saludos a todos. No, de que Daniel Efren también está levantando la mano. Adelante, Daniel. Sí, buenas tardes. Nada más era para preguntarle con el doctor. Yo tengo ya comenté, ¿no? Tengo un Chison, un Eco 2.
tiene Doppler pulsado y sí, realmente nos sirve para bloqueo de plexo. El detalle yo creo que tiene este equipo es que resulta un poco tedioso estar seleccionar luego otra vez regresar a la pantalla, un poquito más, como que es más, más fluido nuestro manejo. Entonces creo que sí se me hace un poquito más cómodo con el Doppler color. Daniel, Ok, gracias. en mi caso yo como que escuché que se cortó, no alcancé a escuchar bien tu comentario, no sé si los demás sí escucharon completo. Sí, yo escuché totalmente cortado. La verdad es que no escuché el comentario del doctor Daniel. Sí, se perdió la señal. Daniel, si nos puedes ayudar, si te conectas de nuevo para poderte escuchar bien. Mencionaba algo de las ventajas del Doppler, ¿no? Creo. Medio lo escuché. Es que es mala la señal. Sí, no sé si me escuchan ahora. Sí, ya te escuchamos Sí. bien. Sí. Se cortó. Sí, aquí mandó un mensaje que dice, El Doppler pulsado, o sea, sí es una ventaja. Se corta mucho. dice que se corta la señal en su trabajo, pero mencionaba que el Doppler pulsado sí es una ventaja. Bueno, si no por chat creo que nos puede hacer el comentario y en un momento más le contestamos. Sí, claro. O de igual manera en la plataforma también. Sí, sí, para que igual sirva para todos. Seguramente alguien también tiene el mismo equipo y pues nos serviría a todos compartirlo. Finalmente, el objetivo de la charla es eso, ver lo básico. El resto podemos irlo agregando dentro de cada uno de los foros o las participaciones. Recordarles, por favor, que sus participaciones son totalmente indispensables. Tenemos que explotar la facilidad, porque hay que verlo así, de podernos comunicar a distancia, pero lo que hacemos, la medicina que hacemos, pues no es mantenerla con el paciente, y para poder mantener ese contacto es precisamente con los escaneos que ustedes puedan subir y los casos, ¿no? Estarlos comentando de manera directa es como vamos a ir aprendiendo de una manera más rápida y eficiente entre todos. Así que pues no olviden esta parte que estamos llevando durante las 2 primeras semanas, algo muy teórico y como mencionábamos en un principio que pudiera parecer aburrido. Ya vamos a empezar con los escaneos. Esto es básico, porque si consideramos que es exclusivamente el piquete, pues no, no es así. Estamos entonces en el lugar equivocado. Es indispensable conocer todo lo que hay alrededor de un procedimiento anestésico regional, al igual que lo existe en el general. No son procedimientos peleados y las mismas medidas de seguridad que aplican para la anestesia general, aplican para la regional. Y pues bueno, entonces exhortarlos a que sigan participando, que envíen todos los escaneos y casos clínicos y subirlos ahí a la plataforma. Todas las dudas, pues adelante, ya sea en el chat o en la plataforma, y pues agradecer a la doctora Alexis y al doctor Ciro que nos hicieron favor de acompañar aquí. Lo vamos a editar y subirlo a la plataforma. Y si no tienen ningún otro comentario o pregunta, pues nuevamente agradecer su presencia. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer saludarlos a todos. Vamos a seguir aquí en este medio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Buenas Alexis. noches. Buenas noches. Bye.